Señora Esperanza Muñoz, bienvenida a Pandora, buenos días. Muy buenos días, compañero Duel. Perdón por lo de señor. No, tranquilo, no hay problema. Muchas gracias por ese detalle. De verdad que soy una señora, a pesar de que soy una líder y sindical y Claro. maestra. Y una mujer muy poderosa. Una mujer muy poderosa. Saludar aquí a la mesa de trabajo, a la compañera Jenny, a la compañera de Yanil, que se ha hecho presente también aquí, que hace rato que no la veíamos por estos lados, al coordinador de nuestro programa Radio Revista Educativa y Cultural Pandora, y por supuesto a toda la comunidad educativa del departamento del Cauca. Claro que sí, 8:42 de la mañana. Esperanza, iniciemos con un asunto que ha generado mucha reflexión desde muchos lugares, sobre el anuncio que hizo el presidente Petro a una Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido conversación en todos los lugares, supongo, de nuestro país, pero también de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Por supuesto, este anuncio de nuestro presidente Petro lo hizo en el marco de la Minga del Suroccidente colombiano, en el cual, por supuesto, estuvimos como SUTEC participando en la ciudad de Cali. El pasado viernes 15 de marzo fue eso. Por supuesto que lo que está esperando, creo que todo el pueblo colombiano, es que se haga realidad y se materialicen las propuestas que llevaron a que este gobierno llegara a la presidencia en el año 2022. Esas reformas que se propusieron son las que necesitamos como pueblo que se materialicen, y por supuesto que han habido muchas situaciones que no lo han permitido, entre esos por supuesto que el gobierno tiene una gran dificultad en el marco del Congreso, que tiene una mayoría, digamos, no a favor, sino lastimosamente en contra. El artículo 376 de la Constitución Política de Colombia dejó fijadas cuáles fueron como esas reglas sobre las cuales se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y es bueno que las contextualicemos porque es necesario que la gente las conozca, porque se sabe, porque tampoco va a ser fácil. Nosotros queremos una nueva constituyente que permita materializar esas reformas que le sirven al pueblo, pero no va a ser una cosa tan fácil. Miremos los criterios que se tienen en el marco de ese artículo definido en la Constitución Política. Primero, se debe aprobar una ley. Esa ley debe de ser aprobada por la mayoría de los miembros del Congreso. Y ya dijimos, la mayoría de los miembros del Congreso no son petristas. Entonces ahí va a estar la primera talanquera, tanto de Senado como de Cámara, ¿no? El Congreso, después de eso, dispone que el pueblo por votación decida si convoca o no a una asamblea constituyente, a una asamblea nacional constituyente. Y se entenderá que el pueblo convoca a esa asamblea si así lo aprueba al menos cuando menos la tercera parte de los integrantes del censo electoral. Y digamos que de acuerdo a las cifras que se han planteado, el último censo electoral que se estableció habla que en Colombia 40.292.068 personas están habilitadas para votar. La tercera parte de eso dan como 13 millones y pico, pasado los 13 millones. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no puede coincidir con otro proceso electoral, tiene que ser único y exclusivamente para eso. Ahora, ¿cuáles son los puntos que este gobierno de Petro quiere poner en contexto para llamar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Primero, el cumplimiento de los acuerdos de paz, sobre todo los que se están llevando con la desmovilizada guerrilla de las FARC. Y especialmente lo que tiene que ver allí con ese problema que hoy tienen en el tema de la reforma agraria. Lo segundo que se plantea para poder llamar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente es mejorar el sistema de salud para el pueblo colombiano y también el acceso a agua, pero a agua potable, así para resolver situaciones como la que hoy se están dando en La Guajira, por ejemplo. Lo otro que se plantea en el marco de este llamado es la renta básica, sobre todo para la población ya de mayor edad en el país.
Lo siguiente es recuperar los objetivos que se plantearon en la Constitución de 1991, priorizando entre eso el tema de la educación pública gratuita y universal. Y lo otro, lucha contra la crisis climática y la descarbonización de la economía, que ha sido sobre una de las propuestas que él ha venido trabajando todo este tiempo. Y finalmente, un reordenamiento territorial, sobre todo en la vía de incluir a las regiones que históricamente han estado excluidas. Digamos que esos son los temas sobre los cuales, entre otros, ¿no? Porque hay otros elementos, pero consideramos que estos son como los más importantes, los más prioritarios, sobre los cuales se basa este llamado a que el pueblo y ojalá este Congreso entienda las razones, aunque en eso, pues, por supuesto que han habido rechazos de todos los sectores, sobre todo de aquellos que hoy no le suman a este gobierno. El partido de la U, por supuesto, el Centro Democrático, inclusive el mismo Partido Liberal. Entonces, esto no va a estar fácil, no va a ser una situación que se pueda resolver tempranamente y tendrá que ser el pueblo y finalmente el que decida. Pero solo si se soporta en una ley que pasa porque lo decida el Congreso por mayoría. Entonces, es una situación bastante complicada. Esperemos, pues, que sí. Y por supuesto que desde el SUTEC aplaudimos este llamado porque creemos que es necesario retomar algunos puntos para materializar lo que la Constitución del 91 dejó, pero que no se ha materializado en este país, para volver a retomar y recobrar los derechos que los colombianos y el pueblo requieren. Esperanza, muchas gracias. Ahora vamos con temas nacionales, específicamente de la comunidad educativa, sobre el concurso de ascenso y o reubicación en el escalafón docente para los 1278 y el comunicado del Ministerio de Educación Nacional en este sentido. ¿En qué etapa va el concurso? No, pues esto sí está más embolatado, a pesar de que esto fue un acuerdo entre FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y el Ministerio de Educación Nacional. Está muy embolatada esta parte. Y por supuesto que esto nos está dejando muchas dudas e inquietudes. Nosotros hemos apoyado, por supuesto, y el gremio en general y a nivel departamental, regional y nacional ha apoyado a este gobierno. Lo apoyó, lo ayudó a llevar, pero no entendemos cómo este ministerio, en particular el de Educación, le puede quedar tan mal al magisterio en Colombia. Ha sido un incumplimiento reiterado, al menos en el marco de esto, el concurso de ascenso, porque también son otras cosas que no se han cumplido, pero bueno, más adelante las mencionaremos. ¿En qué etapa? Mire, son 8 etapas de la resolución de convocatoria de ascenso y reubicación. Son 8 etapas. Y la primera resolución que convocó a esto se expidió en 29 de diciembre, si mal no me equivoco, del año inmediatamente pasado, y se fijó un cronograma. Esta es la fecha en que no hemos arrancado prácticamente, porque apenas estamos en la primera etapa, que es la de convocatoria y divulgación. Esas etapas son 8 y termina, por supuesto, con la expedición de los actos administrativos de ascenso o de reubicación de los docentes, y apenas estamos en la primera etapa. No hemos pasado ni siquiera a la etapa de la compra del PIN o del NIP, como le llaman. Eso por supuesto es desgastante, es desmotivante, sobre todo para el sector del magisterio cobijado por el decreto ley 1278-2002, porque hace más de 5 años que no hemos podido ascender o reubicarnos en el escalafón nacional docente. Y por supuesto que eso nos tiene bastante indignados. Digamos que esos incumplimientos que han sido reiterados por parte del Ministerio de Educación vienen acompañados, creemos hoy, de una falta de decisión de un comité ejecutivo de FECODE para poderle exigir al gobierno y en particular al Ministerio de Educación se cumpla con lo pactado. Porque puede ser, por supuesto, está ahí el presidente, estamos aquí a condición de que el presidente también le ponga
la mano para que este ministerio también pueda cumplir con los pactos que se hacen con las organizaciones sindicales, en este caso con FECODE. Miren, es que no es solamente el curso de ascenso. Hace rato vienen hablando del curso de los 8.000, que se les decía a los compañeros que hicieron el curso de los 8.000 que en el marco de lo pactado se podía pagar el retroactivo a partir de noviembre de 2023. Este es el momento en que todavía no se ha buscado la figura desde el Ministerio de Hacienda para ver cómo se hace posible y se materialice ese pago de ese retroactivo. Está también el decreto de bonificación pedagógica, que recuerden, para el 2023 era del 19%, pero para este año se supone que era del 24%, y eso no ha sido expedido el decreto. O sea, todo el mundo le están pagando su bonificación pedagógica con el 19% del 2023, y eso ya debería estar decretado, ya debería haberse expedido el decreto. El tema de la jornada laboral, sí, en el marco del decreto 1850, que eso ha generado innumerables situaciones y problemas en las instituciones educativas, porque hay rectores que dicen que el descanso no entra dentro de la jornada de las 6 horas que son las que se deben permanecer el docente mínimamente dentro de la institución, y que entonces, como el descanso no está incluido, se deben trabajar, son 6 horas y media, y eso ha generado innumerables situaciones en muchos, porque los rectores a veces se apegan a la norma de manera literal y dicen, no, son 6 horas y cada una de 60 minutos el descanso queda por fuera. Eso es difícil. El otro tema es el tema de la tasa técnica, en el marco del decreto 3020, también, que ha generado innumerables situaciones, porque hoy, miren, en el departamento del Cauca, yo creo que en todo el territorio nacional, pero en el departamento del Cauca, tenemos situaciones de conflicto, de violencia alrededor de las instituciones educativas, conflicto que está generando deserción escolar, porque los papás se salen de las zonas y se llevan a sus hijos a otros sitios, conflicto que está generando amenazas a docentes y que están dejando las instituciones vacías, e inclusive muchos docentes, ayer leía en la prensa, que no es solamente en el Cauca, muchos docentes en otras partes como en el Tolima escogen una plaza en audiencia pública, y cuando van al sitio y conocen dónde es y conocen el contexto, sobre todo el contexto más o menos, qué es lo que rodea el contexto del plantel educativo, e inmediatamente renuncian a la plaza, dejando sin docentes a esas instituciones educativas. Y eso en el Cauca se agudiza más, porque aquí hay unos actores armados que han agudizado el conflicto en todos los planteles educativos, y eso es en el norte, es en el sur, es en la costa pacífica, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que entonces tenemos que aplicar la tasa técnica, que en lo urbano tiene que ser de 32 y que en lo rural tiene que ser 28, cuando no hay estudiantes, cuando hay deserción escolar por por situaciones externas a la institución educativa, entonces el gobierno tiene que sentarse con la federación y mirar qué hacer para poderle brindar la educación, así sean a 8 estudiantes, a 9 estudiantes en preescolar, así sean a 15, 20 estudiantes en bachillerato. No tenemos que ceñirnos a la norma de manera literal cuando las realidades nos están diciendo cosas contrarias, en los territorios sobre todo. Entonces, mire, ese es otro tema que no se ha resuelto y que debe resolverse con el Ministerio de Educación. Entonces, estoy diciendo, no es solamente la convocatoria de ascenso y reubicación, son otras situaciones que están pasando allí. Y les decimos, puede que hayamos apoyado al presidente, pero pues llamamos a que FECODE se deslinde un poco de eso, y en el marco de la autonomía que tiene, llame a una movilización, esperamos que llame a una movilización a nivel nacional para exigir el cumplimiento de estos acuerdos. Este ejecutivo creíamos que iba a ir más allá de proponer una prueba escrita. Creíamos que era la hora, en el marco de un gobierno como el que hoy tenemos, del cambio, para poder proponer llegar a que los docentes 1278 no se tuvieran que someter a esa prueba de ascenso a través de una prueba escrita, sino por los 3 criterios que desde 2013 definió el Congreso, que se hizo en Paipa, en FECODE, y que eran los 3 criterios, que era por tiempo, que era por producción textual y por la experiencia. Entonces, por títulos, perdón. Entonces,
creemos que hay que afinar en eso y que FECODE debe deslindar y debe generar en el marco de la autonomía otros escenarios para poder exigir que esto realmente se lleve a un feliz acuerdo. Esperanza, 8:57 de la mañana, sobre los pagos en lo departamental y lo municipal. Bueno, en lo municipal ya pagaron el sueldo y con el salario pues ya actualizado. El Popayán ya lo hizo el día de ayer. Está pendiente el pago del 0,4%, del retroactivo del 0,4%, que ese todavía parece ser que en Popayán está embolatado porque han aparecido, al igual que en el departamento del Cauca, muchos errores en la elaboración de la nómina, pues eso tienen que parametrizarlo. En lo departamental, decirles, compañeros, que se actualizará también el salario con este mes de marzo. Se hará efectivo posiblemente la proyección pues que tiene la Secretaría de Educación en cabeza de nómina es hacer efectivo el pago a más tardar el día miércoles con el nuevo salario. El 0,4% igual están tratando de enmendar todos los errores que aparecen en la parametrización de esa nómina. Eso sería en el tema del salario. Y en el tema del zona de difícil acceso, al menos para el departamento del Cauca, compañeros, decirles que siempre que sean meses atrasados, los rectores ya no deben reportar esos meses a la Oficina de Talento Humano, sino directamente a nómina, y nómina mirará y hará efectivo ese pago. Siempre que en ese reporte también se diga qué días o cuáles fueron las situaciones que se presentaron en su institución educativa en esos reportes que hacen los rectores. Eso sería, compañeros, para que se tengan y recuerden que zona de difícil acceso es mes vencido, no se paga el mes anticipado, sino el mes vencido. Esperanza, en un minuto la agenda del SUTEC para la semana que está por llegar. Bueno, conforme al zonal que se realizó ayer en el municipio de Santander, se ha decidido lo siguiente: el SUTEC expedirá una circular dando o brindando orientaciones sobre las acciones que se van a llevar a cabo para poder solicitarle al Ministerio de Educación, a FECODE, en torno al tema de la propuesta de reforma a la salud. Nosotros ahí como Magisterio del Cauca, a pesar de que no estamos afiliados a FECODE, tenemos derecho a exponer nuestros puntos de vista y a decir cuál y qué pensamos frente a esa propuesta de la reforma de salud del gobierno. Lo otro, vamos a participar de la Jornada Nacional de Movilización Social convocada para el próximo 9 de abril. El próximo martes estará saliendo, o de pronto en la junta directiva estaremos mirando, se va a hacer una junta directiva para tomar estas decisiones y estaremos mirando cómo y dónde se va a participar. Y para el 19 de abril se convocará a asamblea departamental de subdirectivas municipales para que ustedes, compañeros, estén atentos a ese llamado. Muchísimas gracias, Esperanza, por estar en la información sindical. A ustedes por estar conectados y conectadas con Pandora a través de radio y también desde Facebook. Nos vemos el próximo fin de semana. Muchas gracias. A ustedes, compañeros. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando al teléfono 602